Hola, bienvenido a Farosac Blog número 3. Creo que esta es la última vez que digo Farosac Blog número no sé qué. O sea, más bien, hola, hoy es julio 6, 2022. Vamos a hablar de los 5 niveles de la libertad financiera en relación a lo que venimos platicando sobre el concepto de escapar a la Matrix, relacionado al despertar espiritual que estamos viviendo, relacionado al momento geopolítico que está pasando en el mundo. Entonces, vamos a darle. Ok, rapidísimo. Vamos a explorar 3 temas. Primero vamos a hablar de esta idea de los niveles de libertad financiera. Después vamos a hablar de un concepto que te voy a explicar con una gráfica muy fácil de digerir. Plenitud en relación al confort. ¿Cuál es ese balance entre confort, seguridad y plenitud, libertad, despegar? También vamos a tocar un poco el tema para relacionarlo con el tema de mañana, que tiene que ver mucho con el dinero, con la mentira, la falacia del dinero, pero también de aprender a ver el dinero como energía. Ok, entonces esos son los 3 temas que vamos a conectar hoy. Están completamente relacionados a la cuestión de alcanzar tu libertad financiera, pero primero que nada, pues hablemos un poquito de qué significa eso. Muy resumido, ahí te va. Existen 5 niveles en los cuales te puedes posicionar al encontrar tu nivel en el mundo. El primero sería algo así como no hacer nada, estar desempleado. El desempleo está hasta aquí abajo. El desempleo voluntario existe, pero el desempleo involuntario es una falacia de la economía keynesiana. Ahorita vamos a hablar de qué es eso de la economía keynesiana cuando lleguemos a la parte del dinero como energía. Pero hablando de el primer nivel de la libertad financiera, el desempleo, estamos hablando de desempleo voluntario. Alguien que no tiene trabajo porque no quiere. Existen muchas personas que no tienen trabajo porque no quieren. También existen otras personas que no tienen trabajo porque no hay trabajo, pero esto es una cuestión muchísimo más complicada que nada más no hay trabajo. En realidad, aquí la idea es que si todos estuviéramos mañana en el mundo desde cero, todos tendríamos que encontrar nuestro lugar en el mundo para ayudarnos y colaborar unos con otros y encontrar la manera de sobrevivir. Algunos se dedicarán a la comida, otros a la organización, otros se dedicarán al cuidado, y así encontraremos nuestro lugar en el mundo y nuestra manera de colaborar, cada quien en su especialización, para poder ser más eficientes y poder vivir en sociedad. En este sentido, el desempleo no voluntario es una falacia, porque si tienes que comer, encuentras la manera de servir al prójimo para poder comer. Y esta es la base del capitalismo. Esto es la razón por la cual ya te había recomendado leer La acción humana de Mises, porque es un entendimiento de la economía bastante humano, bastante relacionado a que el hombre siempre, el hombre hablando de la raza humana, por así decirlo, hombre o mujer, actuamos para mejorar nuestra calidad de vida, para pasar de un estado que se le puede denominar A un estado B. Por eso encontramos que el trueque, el negocio, siempre ha sido basado en una relación ganar-ganar. Aquí es donde entra toda la cuestión hegeliana, marxista, que tiene que ver con la teoría de la opresión de clases. Pero de entrada, por ejemplo, hablemos rápidamente de clase alta, clase baja, clase media. Esto yo tengo entendido que es un concepto socialista que heredamos de la Unión Soviética. Me gustaría ahorita poder
tener el tiempo, aunque quiero hacer cada vez los videos lo más cortos y lo más directos al punto posible, pero esta cuestión de clases sociales la tenemos completamente heredada de la Rusia socialista. En realidad, en un país libre, en un país que funciona bajo una economía libre y completamente voluntaria, solamente hay diferencias en los ingresos. No quiere decir que el pobre sea de una clase distinta que el rico. Todos somos iguales en cuanto a dignidad, pero no somos iguales en cuanto a personalidad y en cuanto a productividad y creatividad. Todos somos iguales en cuanto a divinidad, en cuanto a espiritualidad. Todos somos hijos de Dios, ¿no? Todos somos la creación que está viviendo unos con otros dentro de este mundo. En ese sentido, tenemos esa igualdad, esa hermandad que nos une, pero no somos iguales porque tenemos preferencias distintas, tenemos fines y proyectos de vida distintos, y entonces vamos por la vida tomando decisiones distintas. Esas decisiones nos llevan a acercarnos más a nuestra libertad financiera o a alejarnos de ella. En ese sentido, habrán diferencias en cuanto a sueldos, en cuanto a ingresos, pero no quiere decir que pertenezcamos a una clase distinta. Desde ahí ya hay un resentimiento envuelto en una ideología que está permeada en la sociedad y que se remonta a la filosofía marxista. Por ejemplo, mucha gente no sabe que... Bueno, me estoy desviando. Puedes estar desempleado, puedes estar subsidiado, puedes estar empleado, puedes tener una carrera, o puedes, que esto yo creo que es el llamado más alto, la mejor manera de manifestar tu destino es que logras vivir de tu vocación. Entonces existe el que no tiene trabajo, existe el que tiene algún tipo de subsidio, de, por ejemplo, un cargo público. Esto es un subsidio, porque no quiere decir en realidad que hay un mecanismo de generación de riqueza que te está cayendo a ti esa riqueza. El subsidio es algo que se le quitó a alguien más para que te caiga un goterito y te mantenga en ese subsidio mes con mes. Básicamente es una manera de esclavización. La idea del ingreso básico universal es la idea de subsidiar a todas las personas para que, bajo el pretexto de que todos tengamos lo mínimo indispensable para vivir con dignidad, eso es la ilusión. La realidad es que para poder lograr un ingreso básico universal, eso se tiene que quitar a los productivos. Entonces, siempre los impuestos obviamente se llaman impuestos porque son obligatorios, porque si no pagas los impuestos te meten a la cárcel o tienes consecuencias graves, o te quitan todavía más dinero con multas y ese tipo de cosas. Obviamente el ingreso básico universal sería darle a los no productivos, quitándole a los productivos y quitándole el incentivo al individuo de poder gozar del fruto de su trabajo, de poder ser dueño de su propiedad y de los resultados de los proyectos de vida que emprende. Entonces, puedes estar desempleado, puedes estar subsidiado, que hasta cierto punto ser desempleado es muchísimo más noble que vivir subsidiado, porque vivir subsidiado es vivir esclavizado y es todavía, y se puede convertir en la droga que no te permite alcanzar tus sueños. También en el empleo, un sueldo fijo puede ser lo peor que te pueda pasar cuando tengas un llamado de llegar a vivir de tu pasión, porque empieza el sueldo fijo y empieza a subir el nivel de necesidad y de confort, y ahí es en donde vamos a empezar a hablar sobre la plenitud y el confort. Pero en pocas palabras, pues hay gente que no tiene empleo, hay gente que vive subsidiada, hay gente que tiene una chamba, que tiene un empleo, hay gente que logra tener una carrera,
que esto todavía, la verdad, está muchísimo más padre, es muchísimo más valorado en el mundo. Podemos decir que si tienes una carrera, lograste construir una dirección positiva de cambio en la sociedad, en una especialización o en un trayecto muy específico, lo cual no quiere decir que es mejor el que tiene carrera que el que solo tiene una chamba. Para nada significa que uno sea mejor que en otro. Estos son simplemente no son juicios de calidad del humano que está en este nivel o en este no. Simplemente son los niveles de la libertad financiera. Aunque la libertad financiera depende también de el llamado de cada quien. Por esto, de nuevo, no quiere decir que sea más libre uno que el otro. Aunque sí, definitivamente eres más libre si tienes un empleo a que si vives subsidiado del gobierno, por ejemplo. Aunque también puedes vivir subsidiado de tus padres, puedes vivir subsidiado de una herencia, puedes vivir subsidiado de ganarte la lotería y que te caiga un dinerito al mes. Ese tipo de cuestiones en realidad te esclavizan más de lo que te liberan, porque son como la carnada que te mantiene ahí, que no te permite despegar hacia realizar tu propósito. Y ahí tiene que ver la cuestión de vocación. Por ejemplo, me quiero ir a Chrome. Aquí estoy. Vamos a ir a la RAE y vamos a buscar vocación. ¿Qué hice? Ay. Mil disculpas, amigos. Vocación. Inspiración con que Dios llama a algún estado, especialmente al de religión. Órale. Inclinación a un estado, una profesión o una carrera. Ahí haría una diferencia entre una profesión que puede ser tu vocación. Ahí obviamente hay una línea muy delgada, no hay una diferencia muy específica entre una y otra. A veces la línea es muy delgada y no sabes bien cuándo pasaste de aquí a acá. Por ejemplo, una chamba se puede después convertir en una carrera, en una profesión, o después puedes cambiar de chamba y puedes cambiar de profesión, y después te pueden correr y regresas a estar desempleado, pero de estar desempleado puedes tomar la decisión de dedicarte a hacer lo que más amas en este mundo, y de repente ya estás viviendo de tu vocación y diste el salto de aquí hasta acá. Más o menos por ahí va la cosa. Lo padre de entender que si tú tienes un llamado o una inspiración de Dios, como dice la RAE, te tienes que hacer cargo de ese llamado, y para eso vas a tener que hacer todo lo posible por utilizar los medios que tienes a tu alcance para maximizar tu posibilidad o la probabilidad, los chances que tienes de lograrlo. Entonces, obviamente, esto tiene que ver con el dinero, porque el dinero es un medio que te lleva a un fin, no es un fin por sí mismo. ¿Cuánto vale el dinero? Pues depende lo que te pueda conseguir ese dinero. Es decir, no es lo mismo simplemente 1,000 pesos que 1,000 pesos de fruta, por así decirlo. Porque cuando pones, vamos a ser todavía más específicos para que tenga más sentido. No es lo mismo 1,000 pesos que 1,000 pesos para una consulta médica cuando estás enfermo. Entonces, no es lo mismo el resultado, lo que te puede comprar el dinero, que simplemente el dinero como un fin. Entonces, en cuanto empieces también a pensar en cuánto dinero necesito para lograr esto en mi vida, que hay cosas obviamente que no se pueden comprar. Aquí hay una frase muy, muy padre que me gusta, que el dinero no lo compra todo. Por ejemplo, puedes comprar una casa, pero no puedes comprar un hogar. Puedes comprar un colchón, una cama, pero no puedes comprar verdadero descanso. Puedes comprar un psicólogo, pero no puedes comprar paz mental. Puedes comprar una relación,
no puedes comprar amor. Y ahí es donde no es lo mismo el dinero que cómo gasto el dinero. Eso es un entendimiento que tal vez suena bastante lógico y bastante inmediato decirlo. Pues claro, cómo gastas el dinero es lo más importante. Pero como vivimos en un mundo que no nos enseña a cómo gastar el dinero. Bueno, corrijo, no es que no nos enseñan a gastar el dinero, sino que nos enseñan a gastarlo en cosas que no nos benefician. Cosas superficiales, cosas de consumismo, cosas de adicción, cosas de gratificación instantánea. Y eso es parte de la Matrix dentro de la Matrix de la cual hablábamos el otro día. Que hay una cultura de consumismo que nos hace mucho daño y que nos lleva también a pensar que todo el sistema está fallido, que todo lo que tiene que ver con dinero está mal, que todo lo que tiene que ver con capitalismo y el trato ganar-ganar está mal. Y ahí es tal vez donde nos podemos empezar a pensar que el gobierno es el gran salvavidas, el gobierno es el gran redistribuidor de la riqueza. Y que gracias a que el gobierno logra quitarle un porcentaje de lo que los millonarios opresores ganan, podemos ayudar un poco más a la gente pobre que más lo necesita. Pero, bueno, yo pensaba esto de adolescente. Resultó que la intención era buena, pero lo que sucedió fue completamente todo lo contrario. Esta economía keynesiana y esta cuestión estatista de redistribución del ingreso no es más que socialismo, no es más que un trato desigual frente a la ley, y a los que más les hace daño es a los que menos tienen, porque les quita todo el incentivo de perseguir sus fines y poderse quedar con el fruto de su trabajo. Y no quiere decir que ayudar a otros no existe, porque el país más capitalista del mundo también es el país más caritativo del mundo. Y estoy hablando de caridad real, la caridad que es voluntaria, que la saca una persona voluntariamente de su mismo bolsillo. El problema es que los gobiernos sacan su caridad del bolsillo de los demás y se les hace muy fácil gastarlo en lo que sea o hasta robárselo, porque no les costó a ellos ganarlo. Entonces, entendiendo esto, te quiero platicar cómo entiendo yo. Vamos a hacer otra gráfica como la que hicimos ayer, en donde tenemos un eje aquí, tenemos un eje acá. Venga, este eje se va a llamar tu plenitud, ¿ok? Tu plenitud. Y este de acá abajo se va a llamar tu nivel de confort. ¿Es confort o comfort? Como en inglés. ¿Con M o con N? Creo que es con N en español. Nivel de confort. Y este pues es también un nivel, ¿no? Nivel de plenitud. Entonces tu nivel de plenitud va en la línea vertical y tu nivel de confort va en la línea horizontal. ¿Ok? Ese es el inicio del entendimiento de este pedo. Luego vamos a tener una línea que va a empezar acá y que va a empezar a subir, a subir, a subir, a subir. Va a llegar a un pico y va a empezar a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Me salió bastante bien, ahí va, ahí vamos. Entonces estamos que en una primera etapa, perdón, estoy conectando mi computadora rapidísimo. Estamos en una primera etapa que empiezas acá, con cero plenitud y cero confort. Esto quiere decir que no tienes lana. En esta primera etapa, lo más importante resulta ser tu seguridad. Definitivamente la primera necesidad que tenemos que cubrir es la seguridad, ¿no? Tenemos que tener dónde dormir, tenemos que saber que nuestro cuerpo físico está seguro, que nuestra salud está bien, y de ahí para arriba, ¿no? Luego el segundo sería algo así como tu estabilidad, ¿no?
Y tu estabilidad tiene que ver más con que, ok, sí, todas las cuestiones de seguridad están bien, pero para estar emocionalmente estable, espiritualmente estable, tengo que empezar a atender otras cosas como mi emoción, mis relaciones, mi búsqueda de la creatividad, mi hacerme cargo de qué me divierte, qué me hace feliz, responsabilizarme un poco más de mis metas. Y obviamente en cuanto más avanza esto, quiere decir que tu nivel de plenitud sube, por eso está subiendo la gráfica, y también incrementa hacia el lado derecho porque tu nivel de confort también incrementa, porque estás teniendo más dinero. Esto está relacionado con el dinero, definitivamente la libertad financiera está relacionada con el dinero, pero no quiere decir que la libertad sea tener dinero, y tampoco quiere decir que entre más dinero más libertad, por eso estamos analizando esto. Entonces, la estabilidad es como un paso arribita de la seguridad, y después tendríamos la tercera etapa, que le vamos a llamar algo así como finanzas resueltas, ¿no? O sea que tienes resuelto tu problema. Esto lo puedes conseguir pues teniendo una chamba, hasta estando subsidiado, como hablábamos. Esto lo puedes conseguir de muchas maneras. Pero obviamente pues no estás hasta arriba de tu plenitud. Probablemente haya algo que te falte, aunque esto depende mucho de cuál fue tu educación, qué familia te tocó. Aunque bueno, yo no creo en esto de que la familia te tocó. Yo creo que la familia es algo mucho más profundo que va más allá de esta vida. Pero esos son otros temas y obviamente hay mucho debate de por medio. Lo que sí no estoy de acuerdo como con este argumento de que algunos son ricos y algunos son pobres por pura suerte, porque algunos nacieron en familias ricas y algunos nacieron en familias pobres. Esto es una falacia. Nosotros somos nuestra familia, y un hombre que tiene hijos se desvive por poderle dejar algo a sus hijos, ¿no? Esto es también parte de la familia. La cuestión de los valores de familia tiene que ver mucho con a dónde le vas a apuntar tú. Le vas a apuntar porque tal vez, que esto es algo que hace un padre, es ayudarle a su hijo a salir del desempleo, a salir del subsidio, a salir del empleo, a poder tener una carrera o a poder dedicarse a su vocación. Entonces, si tú quieres eso para ti mismo, tu nivel de plenitud no se debería de quedar ahí. Aunque qué padre que puedas alcanzar esto rápidamente en una etapa temprana de tu vida. Hay chavitos que lo alcanzan a los 12 años, por ejemplo, y después se dedican a su vocación toda su vida, y es un disfrute y un goce y un nivel de abundancia que todos queremos tener. Pero el concepto de abundancia, y aquí vamos a empezar a llegar al punto al punto 4, que sería algo más o menos acá. Estos números que estoy dibujando no son los 5 niveles de la libertad financiera. Los 5 niveles son los 5 que te estoy platicando: el desempleo, el subsidio, el empleo, la carrera y la vocación. Entonces, aquí vamos a tener 6, 7, 8, 9. Y con esto vamos a terminar, ¿ok? Entonces, aquí en el cuarto punto tienes algo así como como lujos necesarios. Esto lo decide cada quien, pero pues cada quien puede decidir que hay lujitos necesarios para cada quien, y eso por supuesto que no está mal, ¿no? Lo que sí está mal son los lujos innecesarios. Cuando te das cuenta que hay cosas que tienes pero que no
necesitas, aunque obviamente un lujo nunca es necesidad, pero dentro de los lujos hay lujos necesarios, lujos que incrementan realmente tu calidad de vida tangiblemente. Luego hay lujos innecesarios que en vez de incrementarla empiezan a llevarla hacia abajo, tu nivel de plenitud. O sea, por eso llegamos a ¿qué es esto? Por eso llegamos a que la gráfica hacia arriba, que es el nivel de plenitud, ya llegó un pico. Después de los lujos innecesarios ya no hay mucho más hacia dónde incrementar el nivel de plenitud, y tampoco el nivel de confort. Por eso tanto la plenitud como el confort empiezan a bajar. Y aquí, por ejemplo, en el 6 sería ya estar en un punto que no tienes tiempo para ti, ¿no? Esto es muy común. O sea, tienes tanto dinero y tu vida de lujos necesita tanto dinero para ser mantenida que te vuelves un obsesionado por el trabajo y se te olvida el disfrute de la vida. Se te olvida que la abundancia no era tenerlo todo, sino que no te falte nada. Y esto lo tengo que repetir porque esta es la enseñanza más importante de todo este video. La abundancia no era que lo tuvieras todo, sino que no te faltara nada. Y nos damos cuenta también que en el proceso de querer tenerlo todo empieza a disminuir la plenitud y el confort, porque después llegas a que puedes tener patrones adictivos o que estás atrapado en ciertas necesidades de las cuales ya no puedes escapar porque tu nivel de vida ya te atrapó en esa burbujita. Ir a restaurantes todo el tiempo, viajar, quedarte en hoteles lujosos, ni siquiera, o sea, estos ya empiezan a ser los extremos. Pero esto, dependiendo de cada quien, el nivel de obsesión de querer tener más empieza a ser, obviamente, pues, ¿cuál es la palabra? La tengo en la punta de la lengua. Empiezas a cavar tu propia tumba y empiezas a quedarte cada vez más atrapado en esa misma Matrix de la cual estamos hablando. Entonces, sí, el dinero es una espada de doble filo, porque al mismo tiempo que es lo que nos ayuda a escapar de la Matrix o a alcanzar nuestra libertad financiera, puede ser lo mismo que nos vuelve a meter en una esclavitud financiera o nos vuelve a meter en una misma Matrix, porque aquí ya en el nivel 8 y 9, que básicamente es la misma moneda, solo en un extremo o en otro extremo, en donde ya otra vez casi hay gente que se suicida porque está tan vacía, porque su vida se vuelve tan superficial, de tanto nivel de confort. Entonces, obviamente, aquí lo que nos enseña esta gráfica es que entre más confort, repito y corrijo porque eso es lo que acabo de decir, estuvo mal, no es que entre más confort menos plenitud. El nivel de confort llega hasta cierto punto de balance en donde ya esto es lo suficiente. Esto es cuando ya no me falta nada de lo que verdaderamente y conscientemente necesito. De acá para abajo sí sube el nivel de confort, pero es tanto confort que estoy vacío, ¿no? Esto es el mismo entendimiento de la frase que dice que hay gente tan rica que lo único que tiene es dinero, ¿no? Y esa frase me encanta. Hay gente tan rica que lo único que tienen es dinero, porque, wow, aunque sí el dinero es energía,
el dinero también se manipuló. No es lo mismo el dinero ahorita que el dinero antes de 1970. Específicamente, si no me equivoco, en 1971, cuando existió el Shock Nixon. El Shock Nixon, en 1971, fue cuando el presidente Richard Nixon incluye la cancelación unilateral de los acuerdos de Bretton Woods, que fueron las resoluciones de la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas en 1944. Este güey canceló eso. No entiendo bien qué sucedió en Bretton Woods. Pero lo que te quiero platicar ahorita es la derogación del patrón oro mediante la suspensión de la convertibilidad directa del dólar estadounidense con respecto al oro. Esto lo vamos a platicar más mañana en el video que creo que le voy a poner algo así como la mentira del dinero o la falacia del dinero. Porque desde que la Reserva Federal empezó a endeudarse digitalmente y a empezar a crear deuda digital, empezó el verdadero problema de la inflación y el dólar ha perdido algo así como 96% de su valor desde que se creó la Reserva Federal, porque de federal no tiene nada. Federal quiere decir que es del pueblo, y la inflación es una especie de impuesto que también aplica a las personas que no han nacido y que ni siquiera votaron y participaron en el proceso de elegir a las personas, a los gobernantes que toman estas decisiones. Entonces aquí, por ejemplo, regresando a la cuestión del dinero como energía, quiero enseñarte una frase de un economista argentino que tengo por aquí, que se llama Javier Milei. Javier Milei dice que existen 4 formas de gastar tu dinero. La primera es que gastes tu dinero en ti mismo y entonces maximizas todo lo que puede hacer ese dinero por ti. La segunda es gastar tu dinero en otros. Entonces minimizas lo que te puede costar el ayudar a alguien. O sea, vas a querer ayudar lo más posible, pero que te cueste lo menos. La tercera manera es gastar dinero de otros, pero en ti. Por ejemplo, un papá que le da a su hijo una tarjeta de crédito cuando el hijo no tiene ni siquiera la idea de lo que cuesta ganarse la vida. Pues ocurre el despilfarro, que no vas a tener una conciencia de lo que cuesta eso, pero como te lo estás gastando en ti, lo vas a hacer hasta donde lleva, hasta sus máximas consecuencias. La cuarta es gastar dinero de otros en otros, lo cual dice que es la peor solución, y esto es lo que hace el Estado, esto es lo que hace el gobierno: gastar dinero de otros en otros, y que en vez de que ocurrió lo que le llamaban ellos estado de bienestar, ocurrió el estado de malestar. Por ejemplo, él es argentino. En Argentina ahorita hay la mitad de la población en pobreza extrema, 50% o un poco más. Se multiplicaron los pobres al multiplicar el Estado. No al revés, ellos querían multiplicar el Estado con la bandera de la justicia social, de ayudar a los que tienen menos. En realidad lo que se pasó es que se multiplicó el Estado, y ahora, en vez de que haya, como decíamos antes, el mal llamado clase alta, clase baja, clase media, es un bien llamado clase burocrática, porque esa sí es una clase distinta, porque viven en una jerarquía distinta, porque viven con otras reglas, porque al parecer ellos tienen las mismas reglas que nosotros, pero no es verdad. Entonces, bueno, pero esto no lo sacó Milei de cualquier lado. Creo que esto es algo, me estoy acordando ahorita que esto es algo que dice Milton Friedman. Exacto, mira, aquí lo tengo. On Money. Este güey dice, pues básicamente se lo fusiló Milei de Friedman, aunque Milei es una persona que cita mucho a Friedman. Milton Friedman ganó un premio Nobel. De hecho,
creo que años después, en el 76, 4 años después de la cancelación del estándar dólar oro. Entonces, por eso Friedman hablaba mucho de entender qué significa el dinero y entender también qué significa la inflación, porque la inflación es uno de los problemas más grandes de hoy en día, es uno de los problemas más grandes de poder escapar a la Matrix y es uno de los problemas más grandes en geopolítica en general. Ahora está mucho el tema de que Nancy Pelosi, que es la presidenta del Congreso en Estados Unidos, culpa a Vladimir Putin por la inflación. Cuando acaban de imprimir, creo que, si no me equivoco, algo así como 3 trillones de dólares. Puede ser que estoy equivocado, tal vez es 1 trillón, pero algo así de trillones de dólares que nuestra mente ni siquiera puede imaginar ese número y lo que significa ese número. Pero como dice que la inflación es siempre un fenómeno monetario en donde se produce más, se incrementa la calidad de dinero cuando no se incrementó lo que respalda esa creación de riqueza. Es riqueza falsa y la riqueza falsa genera inflación y la inflación hace que todo valga menos, que tu dinero literal valga menos. Lo piensa la gente como que subió la gasolina, suben los precios. No es que suben los precios, es que tu dinero vale menos. Por eso te cuesta más. O sea, necesitas más dinero para comprar una docena de huevo, por ejemplo. Porque no es porque el huevo vale más. El huevo vale más porque el valor del dinero se cae. A diferencia de otras formas de generar valor, que después vamos a hablar de eso, pero bueno, ya voy a cerrar este tema y ya. Me gusta también esta frase que dice que creo que el gobierno, la solución del gobierno a un problema usualmente es tan mala o muchas veces hasta peor que el problema mismo. ¿Y esto por qué? Porque el problema no es que hayan ricos más ricos que otros. El problema es la pobreza. En realidad, antes de que existiera el capitalismo y se pensara que vivimos oprimidos por los dueños del capital, vivíamos todos oprimidos por la naturaleza y por las enfermedades humanas. Y era simplemente una colaboración de poder sobrevivir las catástrofes naturales, el hambre, la falta de higiene. Y fueron justamente esas ideas de libertad, de respetar los proyectos de vida de los demás, que hicieron que la gente saliera de la pobreza en niveles rapidísimos, desorbitantes, que nunca se habían dado hasta que empezó a surgir el capitalismo. Y definitivamente hay cosas del capitalismo que hay que arreglar. Definitivamente hay cosas que hacen muchas empresas que están mal, que hay que hablar de ellas y que hay que hacer algo al respecto. Lo que no hay que hacer es que si vas perdiendo en Monopoly, tires todo el juego y ya no quieras que nadie juegue. Y eso es algo que está en el mundo muy fuerte. Muy fuerte. No solo tiene que ver con nosotros y nuestra relación con nuestra plenitud y nuestra abundancia y nuestra libertad y si alcanzamos nuestra vocación o no. Tiene que ver con procesos que están pasando países enteros, el mundo completo. El socialismo contra el capitalismo es la batalla de nuestros días. También es la batalla del patriotismo contra el globalismo, por ejemplo, que es la misma batalla del relativismo contra la búsqueda de la verdad. Hasta ahí lo vamos a dejar. Te veo mañana para que hablemos un poquito, que sigamos conectando estos hilos. Vamos a hablar de la mentira del dinero mañana y espero que estés conmigo.